amigos de nuestra sección Pandemia Misterio, siempre es un placer grato, como todos los viernes, poderlos saludar y conversar con ustedes aquí en este espacio de los misterios, de los enigmas, de los hechos increíbles, en su programa Nocturna de Radio Cadena Nacional para toda Colombia y los oyentes que se suman a esta emisión fuera del país. Es muy grato siempre estar con ustedes, conversando y hablando de temas sumamente interesantes que muchos nacen por sus mensajes y sus opiniones. Hoy un tema muy, pero muy enigmático, porque siempre ha sido uno de los enigmas que personalmente más me han seducido. Quiero invitarlos para que ustedes visiten nuestro canal de YouTube, buscándonos como Pandemia Misterio en YouTube. Búsquenos, suscríbase, active las notificaciones y así nos podemos estar siempre interactuando y pendientes de todo lo que nosotros vamos publicando. También tenemos en el iVoox, en el podcast de iVoox, como Sentido Radiofónico, así nos pueden encontrar y allí también pueden escuchar este programa como suena al aire, como suena en audio. Y si prefieren el video, pues lo pueden buscar en YouTube como Pandemia Misterio. Nuestro tema, como les he venido diciendo, un tema que personalmente a mí me ha fascinado desde siempre, y vamos a hablar hoy del Santo Grial. El Santo Grial, que es tal vez la reliquia cristiana más famosa de la historia. Se dice que el cáliz de Jesús, que usó en la última cena, fue guardado por José de Arimatea y llevado desde la antigua Palestina hacia Europa. Principalmente dice la leyenda que a Francia, al sur de Francia. Otros aseguran que este cáliz portaba parte de la sangre de Jesús, la sangre que emanó del costado de Jesucristo cuando estaba clavado en la cruz, y recordemos cuando la lanza de Longinos lo atraviesa y allí emana sangre y agua, y dice la leyenda que esa sangre y agua fue depositada en ese Santo Grial, lo cual le otorgaría pues muchos poderes al que poseyera ese cáliz. Todo esto son leyendas, todo esto son, si quieren, historias que se han venido arraigando a los pueblos en Europa y que hoy las conocemos por toda la tradición que se ha venido pasando de generación en generación. Del Santo Grial se compusieron los más famosos cantares de gesta en la Edad Media, y quiero mostrarles este libro, un par de textos que yo he tenido la posibilidad de revisar para que ustedes se lleven una idea de la literatura que ha habido del tema. Miren, este libro se llama El cuento del Grial, Chatelain de Troyes, un libro maravilloso que hace parte de la línea de estas novelas de la leyenda artúrica, del rey Arturo, que nacieron en la Edad Media. Si no estoy mal, este libro data del siglo XII, y allí se habla particularmente de la leyenda del Grial como un objeto a poseer para tener poder, y como el elegido o el ungido, la persona que lo tenga, pues va a tener unos poderes extraordinarios. También recordemos que el mismo Hitler, Adolfo Hitler, se sabe que desplegó contingentes buscando el paradero del Santo Grial. Actualmente o recientemente, hablo de los últimos 30 años, pues han venido saliendo varias investigaciones. Por ejemplo, la del Enigma Sagrado, se llama de tres ingleses que también trataron el tema del Grial. Aquí vemos en la portada el Grial, y tenían una teoría interesante de que el Grial no era una copa, sino que era una sangre real de los descendientes directos de Jesucristo, y tienen una teoría que esgrimen allí. Y este libro, que tal vez es el que más ha encantado a las últimas generaciones, que es el Código Da Vinci, que se basó en el Enigma Sagrado, pues aquí muestran también esta teoría de que al parecer el Santo Grial era la hija legítima de Jesucristo,
que habría nacido de María Magdalena. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, hay mucha tela que cortar en torno al Santo Grial, pero indagando, investigando más sobre el tema, me encontré un texto que para mí ha sido revelador y muy importante, porque nos muestra también otra parte de una historia, porque aquí nadie posee la verdad, simplemente pues debemos entender que esto hace parte de una tradición sumamente antigua y pues hay muchas aristas y muchos caminos por los cuales se puede uno encaminar. Este libro se llama El Santo Grial de Carlos Taranilla. El, Carlos Taranilla estuve investigando para conocer un poco más de Carlos y saber cuál era pues su línea de investigación y me di cuenta de que es una persona sumamente estudiosa. Carlos Javier Taranilla de la Varga, su nombre. Historiador licenciado en Historia del Arte, autor de obras maravillosas como el Diccionario de Arte Universal, Enigmas y Misterios de León, León refiriéndose a España, Grandes Enigmas y Misterios de la Historia y, por supuesto, el libro que les acabo de mostrar que se llama El Santo Grial. Don Carlos es nuestro invitado de esta noche aquí en Pandemia Misterio. Carlos, es un placer saludarlo y bienvenido. Gracias por atendernos. Muchas gracias, encantado de estar en el programa. Carlos, usted nos habla, bueno, para toda la audiencia que nos escucha dentro y fuera de Colombia. ¿Usted dónde está? ¿Desde dónde atiende este llamado? Atiendo desde León, España, que es mi ciudad de origen, Esa en el ciudad, norte, en el norte de España, hacia el la, norte de España. la ciudad de León, la antigua Legio, que no es una historia, La antigua legio de fundación romana. claro, fundada por los romanos, ¿no? Qué bueno. Don Carlos, quiero que hablemos hoy del Santo Grial porque usted es un hombre que ha venido investigando juiciosamente el tema y, y no sé por dónde quisiera comenzar. Yo hice una introducción, vemos que podemos hablar del Grial desde distintos puntos de vista, pero basados en sus investigaciones, en lo que usted publicó en ese maravilloso libro que acabo de mostrar, ¿cómo podríamos empezar hablando de esta reliquia que tanto ha seducido a muchas generaciones? Bueno, pues en esa obra yo la enfoqué en un doble sentido. He distinguido en lo que llamamos Santo Grial dos partes. En principio el mito y en segundo lugar el Grial como reliquia. Como mito tiene una procedencia, digamos que antiquísima, desde la misma mitología celta. Se puede relacionar con todos aquellos recipientes mágicos, como el caldero de la abundancia, que tenían en la mitología celta. Y su punto de arranque más popular pues sería ya en esa obra que mostró usted al principio, de Chretián de Troyes, pronunciado así, un trovador francés de la Provenza, que nunca se imaginó que su obra terminaría de esta manera, porque él había ideado un cuento de un joven que perseguía una bandeja, no una copa, sino una bandeja en la que había visto servir la comunión a un rey enfermo, es decir, la comunión en estado sólido, la sagrada forma, no en estado líquido como es la sangre de Cristo. Pero el autor murió, dejando inacabada la obra. Y entonces, como había tenido mucho éxito a través de los trovadores que lo recitaban por las calles y las plazas de las incipientes ciudades medievales, otros trovadores lo continuaron. Y entonces uno de ellos, Robert de Boron, fue el que insertó el mito en el cristianismo. Porque como antes comentaba, lo unió al Evangelio apócrifo de Nicodemo y entonces trasladó la acción a los tiempos de Cristo, hizo una traslatio. José de Arimatea recibe el cáliz de manos de Pilatos, de Poncio Pilatos, del gobernador, que no quería quedarse con ninguna propiedad de un inocente ajusticiado, y cuando estaba lavando el cadáver, no cuando estaba Cristo en la cruz, sangrando, como erróneamente sale en la iconografía, sino siguiendo el Evangelio apócrifo de Nicodemos, que fue el que siguió Robert de Boron, él, que era el pariente masculino más cercano, era el encargado del entierro. Y cuando estaba lavando el cadáver apresuradamente, porque si le descendieron de la cruz hacia las 3 de la tarde,
A partir de las 5, en el calendario judío, entraríamos ya en el día siguiente, en el sábado, y ese día pues estaba prohibido ejercer ninguna actividad. Al lavar el cadáver comenzó a brotar sangre por las heridas, lo cual es imposible porque un cadáver al cabo de una hora la sangre se coagula y habría que bombear para extraerla, pero bueno, el Evangelio, una leyenda, dice así, del Evangelio apócrifo. Recogió esa sangre en el cáliz. Y a partir de ahí, pues se empezó a identificar el cáliz de Cristo con ese término grial. Grial es una palabra del castellano antiguo, del provenzal, del catalán, del lemosín, grial, gresol, grasau, que no significa más que escudilla, es como, digamos, como un platito de estos que se utilizan para las aceitunas, no tiene nada que ver con el cáliz. Pero en ese cuento José de Arimatea lo nombró de esa manera, y a partir de ahí estamos hablando del siglo XIII, o sea, 13 siglos después de morir Cristo, es cuando nace la terminología del grial, que hasta entonces nunca se nombró de esa manera. Otros autores, en lugar de identificarlo con una copa o una bandeja, lo identificaron con una piedra brillante, como Wolfram von Eschenbach. Y a partir de ahí luego pues ya surgió en el Parsival de Wagner, de la ópera de Wagner, y ha llegado hasta nuestros días. Pero lo primero que hay que tener presente es que estamos hablando de una pieza que no existe. No existe ni siquiera en los textos sagrados, ni los evangelios, ni las epístolas, ni los hechos de los apóstoles volvieron a mencionar nunca aquella copa en la que según los propios evangelios canónicos, en la que según los relatos de los evangelios cristianos, se había consagrado la noche del Jueves Santo. No la volvieron a mencionar. ¿Qué fue de ella? ¿Cómo es que la pieza que había sido el continente de la sangre de Cristo desapareció? Bueno, pues hay un misterio hasta el año 383, digamos 350 años después de la pasión del Redentor, en la que viajeros que venían, peregrinos que habían estado en Tierra Santa, venían hablando de que habían observado la copa que Jesucristo había utilizado. Tenemos 350 años de sombra. Aquellos viajeros, digamos, no son fiables porque lo que procuraban era traer audiencia para ganar monedas. Y entonces se exageraban y eran muy fantasiosos con sus relatos. Por tanto, teniendo presente que el Grial, el Santo Grial, por llamarle así, que cuando le llamamos así nos estamos saltando 1300 años, porque no tenía esa terminología, es una pieza religiosa, no es una pieza histórica, no podemos encontrar como tal la que usó Jesucristo por ninguna parte, pero lo que sí podemos encontrar es esta que los cristianos empezaron a nombrar en el año 383 como la auténtica. Y esa, por primera vez, la hemos localizado en nuestro libro, con documentación. Se sabe que estaba, por los datos fehacientes que publicamos, que estaba en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y esa pieza era no de ágata, como se atribuye a otras que han llegado últimamente, o algunas con mucha tradición, como el Santo Cáliz de Valencia, otra que había en León, en mi ciudad, León, España, como antes dije, en el norte de España, el antiguo reino medieval de León. Tampoco otra que se mencionó con el nombre del Cáliz de Doña Urraca, porque todas estas son piezas de ágata. Y según la reliquia que se conserva en el Sancta Sanctorum de Letrán, en la iglesia de los papas, era una pieza de leño o sea, de madera, en un saquetino bruno, o sea, en un saquito de marrón se guardaba esa pieza. Y la auténtica, la cédula que lo confirma, aún está en el departamento del Museo Vaticano. Eso es la única prueba, la hemos descubierto nosotros, la aportamos en el libro, que existe no del que usó Jesucristo. Eso no lo vamos a encontrar nunca, porque no es una pieza histórica. Y es más, incluso para los creyentes, hay 350 años de oscuridad. ¿Por qué se dio esa oscuridad? Digamos que los judíos, Cristo y sus discípulos no dejaban de ser judíos, los utensilios de las cenas, de la parasceve, la cena del Jueves Santo, los guardaban con auténticos celos religiosos de generación en generación. ¿Qué ocurrió? Pues que en esa cena en la que se había celebrado en casa de un misterioso anfitrión, decimos misterioso porque no hay más datos en él en los evangelios, que era un hombre que iba a buscar agua. ¿Por qué se le identifica de esa manera? Porque a buscar agua solo iban las mujeres. Entonces, Cristo le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron, maestro, ¿dónde quieres celebrar la Pascua? Y dice a la calle, cuando dais un hombre que va a buscar agua, él os dirá dónde es el cenáculo. Pues de ese hombre no se sabe nada, pero probablemente sería un adinerado judío, porque Cristo también tenía seguidores en todas las capas sociales.
y lógicamente recogería las piezas de la cena y se volverían a repetir para años siguientes y otras bocas beberían de él. Eso de que esas otras teorías de que hay de que San Pedro lo recogió en Roma, se lo llevó a Roma, de que de allí lo envió San Lorenzo para España, como mantiene el Santo Cáliz de Valencia, eso no tiene ninguna prueba. Es más, dicen que venía con una carta autógrafa de San Lorenzo afirmando que ese era el auténtico, cuando el emperador Valeriano se quiso apropiar de todos los bienes de la iglesia, pues para salvarlo. Esa carta no aparece por ninguna parte. O sea, todo eso es literatura. Si nos Claro. vamos a la parte histórica, no hay más datos que los que estamos nosotros diciendo. Don Carlos, usted menciona algo que me llama la atención y es de que pues estamos hablando de una reliquia de muchos, muchos siglos y es muy fácil que aparezcan reliquias diciendo esta es la verdadera, pero no lo es. Usted menciona el cáliz de Doña Urraca que está en León. Si no estoy Sí, mal, está en el Museo de San Isidoro. efectivamente. Y sin mal no estoy, hace unos años, hace como 5 o 6 años, unos investigadores españoles salieron a vociferar por los cuatro vientos que este cáliz que estaba en León era efectivamente el tan ansiado y buscado Santo Grial. Y, Efectivamente. y me imagino que usted conoce esa información, hubo hasta la Claro que conozco publicación esa del libro. información y fui el primero en contradecirla. Luego me siguieron otros ya personas de mayor relevancia que yo. Esa investigación se basaba en unos pergaminos recién aparecidos, perdón, copia de pergaminos, uno del siglo XI y otro del siglo XV. Pergaminos que no estaban analizados, no estaban contrastados y no tenían ninguna fiabilidad. Entonces, como no estaban contrastados, pues la traducción de esos pergaminos, la verdad, que en principio fue hecha a vuela pluma por el filólogo, el doctor Turienzo, un arabista, que los tradujo pues, de una primera impresión. Poco después hablamos, si eso fue en la primavera, en mayo de 2014, en diciembre de 2015, cuando ya había salido la primera publicación mía, no esta de Santo Grial, otra que había hecho primero, y ya se habían manifestado en contra de esa teoría pues, personalidades como el director de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de París, Patrick Henriet, que es el que hace el prólogo del libro mío del Grial, el profesor San Juan de la Universidad de Huelva, Carlos Ayala de la Autónoma de Madrid y otros, pues el propio traductor publicó una reseña en la revista del Instituto de Estudios Egipcios afirmando que de la traducción que él había hecho no podía desprenderse que ese cáliz que se hacía en Egipto en poder de los fatimistas hubiera venido para España. Y es más, como publico yo en el libro mío, nunca estuvo en Egipto ese cáliz, porque con una documentación de la Universidad de Göttingen pruebo que ese cáliz había salido en el siglo IX, entre el año 800 y el 900 había salido desde Jerusalén para Roma. Nunca estuvo en el Egipto fatimita. Luego esa investigación que estamos hablando, lo siento porque es mi ciudad, pero la historia está por encima de todos los localismos y nacionalismos y regionalismo. La ciencia y la cultura está por encima de todo. Pues esa investigación no tiene crédito, como así lo confirmaron otros, pues porque los pergaminos en los que se basa, para empezar ya estoy diciendo que el mismo traductor negó que se hubieran tratado de España. Ahora sí, tuvo mucho, digamos, mucho bombo, mucha propaganda, pues porque era una novedad. Esa es una pieza de ágata, como la del Cáliz de Valencia, de procedencia romana, y entonces son dos cuencos, dos copas unidas por la base, dos cuencos unidos por la base. No nos engañemos ni con ese Cáliz ni con el de Valencia, que no es la pieza entera la que nunca se ha postulado, porque se refiere únicamente a la parte de arriba, al cuenco de arriba, que se cogía con las dos manos, se tomaba con las dos manos para beber de ella. Pero entonces en época medieval pues se adaptó con orfebrería románica, se adornaron las dos piezas y entonces da la impresión de que es la copa entera. Hablamos solamente de la pieza superior. Incluso salían algunas opiniones diciendo, hombre, pues si se trataba de un carpintero, ¿cómo iba a ser una pieza tan lujosa? Obviando que nunca se volvió. Carpintero era una profesión de élite en Palestina. No era un trabajo tan humilde como nos lo ponen a veces pues, en relatos religiosos. Sí. Pues tanto ese como el de Valencia, en el libro nuestro, pues ponemos abundante documentación, pues criticando las teorías que sostienen. Y eso está ya descartado. Únicamente, pues que lo mantienen pues, desde un punto de vista turístico. Es más, las últimas teorías que han salido del Cáliz de Valencia llevan en el título el tema, la palabra turístico, de una profesora de allí, que ha hecho un trabajo, ha habido varios, ¿no?
pero uno de ellos pues llevan en el título la promoción turística y es lo que buscan. Es lamentable que se juegue así, pero bueno, es que hoy día el mercado es, a veces si no, para eso tenemos que leer cosas buenas y no leer de todo. Seleccionar aquello que está documentado. Nosotros en nuestro libro tenemos unas 300, 200 y pico notas a pie de página documentando todo lo que decimos. ¿Para qué? Pues para sacar de una vez, está bien como mito, pero vamos a separar lo que es mito de lo que es reliquia y de lo que es historia. Ahora, como yo en la introducción que hice usted al principio, es verdad, es un tema apasionante. Si no lo fuera, no hubieran pasado 2000 años y seguiríamos hablando de él. Es un tema apasionante y muy rico desde el punto de vista de eso que procede, pues ya digo, desde la mitología celta, incluso desde más atrás, desde la prehistoria, lo han identificado con el útero materno, si es la fuente, si el viral es fuente de vida, mayor fuente de vida y forma también de copa que el útero, pues no existe. Entonces tiene ramificaciones con todo aquello que da la vida. Qué interesante. Estamos conversando esta noche aquí en nuestra sección de Pandemia Misterio con un intelectual español, con esos intelectuales con los que nos gusta hablar de estos temas. El doctor Carlos Javier Taranilla de la Varga, investigador, historiador, licenciado en Historia del Arte, autor de obras con mucho prestigio, además de hablar del Renacimiento, nos habla de la época clásica, nos habla de los misterios de su ciudad de León en España y también le ha metido el diente a uno de los temas más apasionantes de la historia de la humanidad, como es el mito o la leyenda del Santo Grial. Síganos en YouTube, en nuestra portal, en nuestra cuenta de Pandemia Misterio. Esto en YouTube para que pueda seguir esta y otras entrevistas. Don Carlos, entonces, para precisar a la audiencia, a las personas que nos están escuchando, además de invitarlos para que busquen su libro, creo que en Colombia o en América lo pueden buscar a través de Amazon. Bien. Desde la editorial Almuzara. Editorial Perfecto, Almuzara. Creo perfecto. que debe distribuir también porque alguna otra obra que tengo ahí en Colombia, un libro que tengo sobre los lenguajes secretos, titulado Criptografía, pues también se ha distribuido por Colombia. Bueno, Editorial Almuzara. vamos a buscarlo porque es un documento que no debe faltar en la biblioteca. Bien. Don, don Carlos, entonces usted me está contando de que hablar del cáliz o la copa con la que Jesucristo departió en la última cena con sus discípulos, eso es imposible. Eso hay que desecharlo. Esa idea es anecdótica, sucedió, pero el cáliz ya no, es imposible rastrearlo y tal vez ni exista. Que Pues tenemos información de un cáliz o de una copa, mejor, que data del año 300 después de Cristo, con la cual nace pues esta leyenda, que de esa sí se puede identificar o ya está identificado su paradero y que reposa, me dijo, en Jerusalén. no es exactamente, no, es en Roma, se trasladó de Ah, en el Jerusalén para Roma, Vaticano. pero sí, pero no la copa completa, puesto que, como decimos, quedó encima de la mesa con los utensilios y se habrá perdido. Lo que sí se encuentra, porque todas las reliquias que había en el Vaticano, el Papa León III mandó guardarlas, mandó elaborar un arca cipresina, un arca de ciprés, y ahí estuvieron todas guardadas desde el año 800 hasta 1904, en que León XIII, no 13, sino 13, mandó abrir el arca. Y volvieron a catalogar las reliquias y volvieron a cerrar el arca. El arca está cerrada. Lo único que sacaron fue las etiquetas, las auténticas que se llaman. Y esas están en la biblioteca del Vaticano. Ahí está la etiqueta. El cáliz no se puede ni ver ni tocar en caso de que aún exista. Es probable que esa pieza, la del año 383, es probable que en los saqueos que sufrió Roma, pues digamos, bueno, incluso uno de los más conocidos, el saco de Roma del emperador Carlos V en el siglo XVI, pues es probable, si no en ese entonces, pues que haya desaparecido. Lo único que tenemos la referencia de que la reliquia que queda de él es una astilla de madera, vileña, por tanto, de madera tuvo que ser la pieza. Pudo estar recubierta por dentro o no de material noble, porque también se dice que los judíos rechazaban las piezas de madera. No es así, porque hasta el Papa Ceferino, que fue el 16 en la silla de San Pedro, y hasta que lo prohibió Urbano I, los cálices se seguían haciendo de madera. Desde que si la madera puede absorber en ese sentido la sangre del Salvador, pero bueno, un tiempo que se siguieron haciendo.
Luego es probable que lo que sí está claro es que era de madera. Otra cosa es encontrarla hoy por hoy, esa del año 300, que tampoco sería la auténtica, porque la auténtica ya hemos dicho que no se supo nada de ella, ni siquiera en los textos religiosos. La primera que se empezó a decir que era, pues hoy por hoy tampoco se encuentra. Hay que buscarla en qué, en madera. Don Carlos, ¿cuál es la referencia más, no sé, referencia de qué tipo, literaria, que una persona pueda consultar y que haga referencia a esta copa que estamos hablando del año 300, que aparece en el año 300 después de Cristo, un documento fehaciente que dé validez a este cáliz? Bueno, de esa hablaban varios escritos de viajeros, entre ellos el itinerario de un anónimo, el itinerario Antonini Piacentini se llama, un viajero Piacentini, un viajero anónimo de Italia, de Piacenza, que estuvo de viaje en Italia, pues ahí lo relata. Y algunos otros, pero ya digo que eso es Beda el Venerable, también un monje que habló de él en los escritos que hizo a su regreso de Tierra Santa. Pero es lo que estamos diciendo, son muy fantasiosos, hasta el punto que alguno de ellos no dice que era de plata, otro que tenía medio litro de capacidad, no son fiables. Entonces, ahí lo que vamos a encontrar va a ser literatura. Lo único que Claro. está documentado, para fiarse con notas a pie de página, es el libro que hemos publicado nosotros. Ahí lo pueden buscar, en el último capítulo tienen todos los datos, con citas Do- de... Sí, sí, sí. Don Carlos, ¿queda algo por descubrir desde el punto de vista riguroso de un investigador ceñido a la historia como usted? ¿Queda algo por descubrir detrás del mito del Santo Grial o prácticamente ya todo está resuelto? Y pues nos alimentamos de todas esas leyendas y de series y de películas y libros también fantasiosos que salen todos los días, pero rigurosamente y estrictamente, ¿hay algo que descubrir o ya está todo resuelto? Bueno, ha habido otra investigación recientemente en Valencia, buscando por ese camino, pero tampoco se termina de asentar porque han comparado, han analizado la pieza de Valencia, y la han conseguido datar hacia el siglo I antes de Cristo, en esa época, ¿no? Pero no dejan de seguir trabajando sobre la pieza de Valencia. Es decir, esa pieza está descartada. Aparte de que no, en origen no aparece por ninguna parte la carta de San Lorenzo diciendo que era la auténtica, es que en 1322 el rey Jaime II escribió al sultán de Egipto pidiendo que le enviaran el cáliz, y según la teoría estaba en Valencia desde el siglo VIII, antes de la invasión de los árabes. La guardaron cuando llegaron los árabes, la guardaron desde que la envió San Lorenzo en el siglo I estaba. Y resulta que, ¿cómo es que se estaba en Valencia? Y además en la custodia el rey Jaime II pide la copa en esa carta que se conserva. Por tanto, esa está también descartada. Yo, desde luego, cuando investigué este libro, porque es de 2018, no es tan antiguo, no encontré nada más que esos datos que pongo en el nuestro, en el libro mío, que son los que tienen valor histórico, porque están refrendados por otras investigaciones. Lo tienen en el último capítulo. Y a partir de ahí, todo lo que ha habido es en dos caminos. O seguir, como decía usted antes, en el tema del mito, haciendo descender que ese cáliz fue llevado a América. Sí hay una obra que habla de llevarlo, de que lo habían llevado a América, también del siglo XII, y que estaba guardado por Argentina, en los túneles interoceánicos entre Argentina y Chile, que comunican en el cono sur, en la punta sur, ¿no? Y viene ahí también pues todo la búsqueda que hicieron los nazis, pero todo eso no deja de ser más que literatura, ¿no? Porque el conocido investigador Juan José Benítez también tiene otro libro que se titula Mis enigmas favoritos, en los que habla, en los que el grial lo asemeja al bastón. Entonces aquí sería una piedra preciosa, como en la obra de Wolfram von Essen. Es Ujú. decir, todo eso seguimos. Y el grial incluso llegó a viajar a América con Cristóbal Colón, por eso en las carabelas van las cruces de los templarios. Y por eso una de las carabelas se llama la Santa María, porque aludía a María Magdalena, que llevaba en su seno a Sara, la hija que según la leyenda había tenido con Jesucristo, entonces llevaba la sangre al nuevo mundo. Pero seguimos de nuevo en terrenos de fantasía. Eso es escribir literatura. Escribir historia después del libro nuestro
tiene esas dos partes, el mito, la reliquia y por último la historia, digamos, la reliquia distinguimos entre la parte religiosa y la parte histórica, dos partes que serían tres. Yo no he visto nada publicado. ¿Qué se podría seguir? Indagando en el tema, pero ya tiene que ser por ahí. Siempre sobre la pieza del año 383, sobre la que tuvo Cristo en sus manos. Eso es imposible porque es un tema religioso, es cuestión de fe. Y la fe es creer lo que no vimos. Luego no admite la carga de la prueba. Claro. Además, pues usted dice también de esa información que existe o esa literatura, sea fantasiosa o no, pero que asegura que llegó el Grial a América. Y recordemos que si existe una historia muy ligada a la del Grial, es precisamente la historia de los templarios, esa orden religiosa de caballeros que va de Europa a proteger los caminos de los peregrinos que van hacia Jerusalén y que se establecen en en las caballerizas de lo que quedaba del templo, del segundo templo del rey Salomón, y que al parecer ellos encontraron algo. 9 años después de estar en Tierra Santa, regresan a Europa y, y empieza la leyenda, porque el Papa les da poderes que ninguna orden en su momento tenía y se vuelven una orden religiosa muy, muy respetada y muy rica en Europa. También se asegura que lo que encontraron allí o fue el Arca de la Santa Alianza o fue el Santo Grial. Esa es como la leyenda que se ha venido gestando, ¿no? Sí, por eso las carabelas de Colón llevaban la cruz de los templarios, Además estampada en su vela. además que los templarios terminaron siendo también excelentes navegantes, unos con unas flotas gigantescas para la época. Hasta que el Papa, pues, temiendo el excesivo poder que tenían, pues terminó con la orden, ¿no? Sí, con Felipe el Pero, Hermoso de Francia. sí, sí. Y se cumplió la profecía. Jacques de Molay, cuando estaba en la hoguera, al Papa y al Rey les gritó que les esperaban el juicio de Dios antes de terminar el año. Y los dos murieron antes de terminar el año. Sí, Cada uno de una manera. pues es Sí. que esto por donde uno lo busque tiene tela Mucho. Es un tema apasionante, lo que hemos dicho siempre. Lo único que hay que irse al tema teniendo siempre presente que estás hablando de algo que es literatura. Es como si una persona, no sé, la obra cumbre de la literatura universal, que es el Quijote. ¿A quién nos entusiasma el Quijote? Pero no creas que es cierto. Piensa que estás leyendo una novela de aventuras. Otra cosa es que te entusiasma el personaje, pero no te lo vas a encontrar nunca. Vas a encontrar algo parecido. Pero Me imagino que las reliquias, porque si existe una religión que tiene reliquias para todo, es pues la religión cristiana, porque tenemos el hueso de María Magdalena, me estoy inventando la copa, de todo, la lanza, hay de todo. Y todas estas reliquias están esparcidas en distintas iglesias y monasterios y pero no catedrales son en Europa. fiables. No son Eh, fiables. Y Eso para el iba, cristianismo solo es fiable aquella reliquia que tenga, para el cristianismo, para un escéptico nada, aquella reliquia que tenga una auténtica, cédula o auténtica, que son las que emitían los obispos, y dándolas por auténticas. Si no, no. Lo otro son restos. Y eso ha habido mucha picaresca. Pues dientes de leche del niño Jesús, pues habrá cientos. Es decir, y además ocurrió que en los primeros tiempos del cristianismo llegó hasta la creencia fanática que se abrían las tumbas de los mártires para trocear los huesos y repartirlos, creyendo que una reliquia era un amuleto contra el mal en las casas. Entonces, claro, se llegaron a multiplicar exponencialmente. Y cuando se habla, el ejemplo más típico es de la cruz de Dignum Crucis, la cruz de Cristo, de que hay tantas que se podría, no sé, decía Calvino, no me acuerdo si un parco o un bosque. Bueno, pero ahí también exageran. La mayoría de los Dignum Crucis que hay aquí cerca de mi casa, ahora por la ventana estoy viendo la iglesia donde hay un par de ellas, son pequeñas astillas. Es decir, de un madero, de unos tipes, se podrían sacar 1 millón de astillas. Luego eso no quiere decir que sean todas falsas, pero claro, para darlas por ciertas, porque en 2004 el Vaticano ha sacado unas normas y las ha clasificado, lo tenemos también en el libro. Reliquias de primer orden, de segundo, de tercero, y para darlas por auténticas tienen que traer la última, que se llama eso, la auténtica, en latín, la cédula del obispo que las da por, las certifica. Si no, pues no se tiene por reliquias. Pero sí, existen muchas, por eso lo estamos diciendo. Porque llegó un momento pues, en que unas se multiplicaron, se partieron en trozos.
y otras pues son reliquias falsas. Eso ha ocurrido siempre, ¿no? Digamos que la verdad y la mentira caminan unidas, hay que saberlas separar. Hay Bueno, una, documentándonos. hay una de las reliquias que más ha sido estudiada y que uno pues queda sin palabras con los resultados de la investigación, pruebas de carbono 14 y ha pasado por muchas manos y es la sábana santa de Turín. Eh, ¿qué me puede decir, don Carlos, desde su Bueno, experiencia sobre la sábana santa de Turín? es un objeto muy difícil porque ha sufrido quemaduras, ¿eh? Y hasta ha tenido mucho deterioro. Entonces se le han hecho varios análisis. Aquí en el libro tenemos un capítulo también para la revista. Ahí podrán encontrar datos sobre ella. Lo que pasa es que, claro, el hecho ese de que haya sufrido esos percances, pues ha restado mucha credibilidad. Sí hay una imagen, pero bueno, ¿qué certeza o qué fiabilidad científica se le puede dar a la imagen? Ha habido controversias. Si tienen interés en informarse, nosotros hemos hecho un capítulo para todas, la Santa Mesa de la Última Cena, el Salero, el Sagrado Mantel. Por cierto, el Salero de la Última Cena, únicamente hay relación de que estuvo en la ciudad de León, España, durante 500 años, en ninguna parte más del mundo. Y el Salero no era una pieza menor, porque era imprescindible en las comidas de aquel tiempo por el valor que se daba a la sal que conservaba los alimentos y además se le consideraba símbolo de la buena suerte y cuando venía una visita a casa se espolvoreaba, cogía sal y se espolvoreaba por la estancia. Y incluso Jesucristo se le considera, decía Jesucristo a los apóstoles, sois la sal de la tierra. Únicamente hay referencia aquí en la ciudad de León, que estuvo durante 500 años, la escala santa, la santa columna de la flagelación, la corona de espinas, la santa túnica, los santos clavos, el título culto y la esponja, el santo sudario, la santa lanza, tenemos todas aquí relacionadas en el libro y yo les invito a que se informen. Usted tiene un libro, no el del Santo Grial, sino un libro muy interesante también, hablando sobre esos enigmas y misterios de León, ¿no? Una región muy Uno rica. sobre León, sí, sobre León y otro sobre el mundo, enigmas y misterios de la historia, grandes enigmas y misterios de la historia. Ahí tenemos 110 temas de muchos campos, hay enigmas bíblicos, hay enigmas científicos, hay también referido a personajes famosos, las muertes extrañas, ¿no? Desde Hilbert, los Kennedy, también analizado, artistas, Marilyn Monroe, Bruce Lee, y otros temas, ¿no? Y aparte de eso, pues esto tenido aquí a la ciudad de León, sí, ya en plan local, pero creo que también se distribuye por América, porque leoneses por América también, y otros sobre grandes mitos y leyendas, con esta misma editorial, que también es universal y que también hay muchos temas americanos. Qué bueno. Don Carlos, mirando e investigando sobre usted, quiero preguntarle algo que me ha quedado orbitando siempre y es una persona tan seria como usted. Yo he tenido la posibilidad de leer parte de sus libros, de ver sus entrevistas y me parece que es uno de los investigadores de estos temas más serios que existen hoy por hoy en el mundo, en el mundo. Y quiero hacerle ese reconocimiento. Pero ¿por qué en algunas oportunidades lo he escuchado diciendo que usted ha sido desprestigiado en su país por su trabajo? No ha sido en mi país exactamente, sino ha sido aquí en la ciudad. Por lo que hablábamos antes, por criticar la investigación o pseudo-investigación, ser el primero que le criticó el cálido de Urraca cuando se postulaba como Santo Grial, pues le granjeó diversas antipatías Mm. entre personas que no lo veían así porque creían que el cálido de Urraca era un reclamo turístico. Y entonces iría en contra de la prosperidad de la ciudad. Pero claro, yo he sido profesor hasta hace 7 meses. Me he ganado la vida aprobando a los que dicen la verdad y suspendiendo a los que dicen la mentira. Yo no puedo traicionar mi postulado de toda la vida por traer turismo. Es decir, León lo que le sobran son valores turísticos. Tiene una catedral del siglo XIII, gótica, con unas vidrieras más espléndidas que hay en el mundo, entre otras cosas, ¿no? La Basílica de San Isidoro con las bóvedas de pintura románica y otros valores. Y no necesita inventarse nada, que por cierto, empecé yo, pero ya comenté antes que lo han desprestigiado, pues investigadores de la categoría de la Universidad de París y de otras de la ciudad. Y eso fue lo que encontré. Lo demás, bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra y algunos medios de comunicación me sacan más que otros.
aquí en la ciudad. Pero seguimos trabajando. Tengo también una serie de libros de arte, lleva 10 títulos, libros de arte de bolsillo, y ahora voy a empezar una de museos, en fin, que soy aficionado al mundo de la imprenta. En él fueron mis primeros pasos antes de dedicarme a la enseñanza. Y para mí eso es un gusanillo insaciable. Es verdad, yo estoy en la gestación de mi primer libro y quiero decir que me trasnocha. ¿Qué lo está trasnochando por estos días? Si es que lo trasnocha algo, porque usted ya con su conocimiento y su trabajo, pues ya conoce mucho de lo que un mortal desearía, pero está trabajando en algo que le quita Sí. gran parte del tiempo. Bueno, yo ahora tiempo lo tengo todo, porque recién jubilado, pues algo algo que esté comiendo o haciendo alguna tarea doméstica en casa, cuando tengo tiempo libre estoy siempre al ordenador. Y acabo de publicar otro libro de esos de bolsillo de la colección de arte, que este va dedicado al arte paleocristiano y bizantino. Y anterior a ese, el arte precolombino, le dediqué un volumen. Ese salió hacia el mes de noviembre de 2021. No sé si ya se estará ya distribuyendo por América, supongo que sí. Ese es de la editorial Nautilus, N-O-W, Nautilus. Y sí, sé que se distribuyen por allí, lo que pasa es que tardan igual algún tiempo, pero bueno, ya a estas alturas, con 5 meses en el mercado, estará ya por ahí. Y en Amazon, por supuesto. Y entonces ahora pues estoy escribiendo sobre, hemos empezado una serie nueva, se empezará a publicitar ahora y saldrá el primer volumen en unos meses sobre los museos de bellas artes del mundo y sus obras más. Los museos más significativos del mundo y sus obras más. Ya haremos algo sobre América también. Y en eso Bueno, estoy ahora, en eso estoy, es una tarea apasionante para un licenciado en arte porque es poderte centrar en las obras principales de la historia del arte, ¿no? El museo, los grandes museos tienen las principales obras del mundo. Y en eso me metí. Carlos, ¿conoce Colombia o tiene amigos en Colombia? Tengo un amigo en Canadá, un antiguo alumno que tiene contactos en Colombia y les iba, por eso quería los diales, les va a pasar esto. No sé si tendré, en Facebook que tengo más de 4.000 contactos, pues creo que alguno es de Colombia, aunque ahora no Eh, recuerdo. De hecho, en la televisión, pues llevaron uno de esos libros míos y me envió el contacto, lo tengo en Twitter. No recuerdo el nombre, tendría que buscarlo. El libro este de la criptografía, de la historia de los lenguajes secretos. Que es imprescindible en la política. Cuando se enfadan los gobernantes es porque les pillan las conversaciones, se las descifran porque no las encriptan. Si las encriptaran, yo publico, hay más de 100 sistemas de encriptación muy sencillos, con papel y lápiz, de toda la vida. Porque si vamos al ordenador, otro programa, como el famoso Pegasus, que está ahora aquí en España en la actualidad, los puede desencriptar. Pero trabajando con papel y lápiz es muy fácil pasar comunicaciones en una mesa de reunión o a larga distancia con unas claves que solo conocen el Che Guevara y Fidel Castro. Se pasaban ese mensaje desde Bolivia a Cuba y hasta que capturaron al Che, que llevaba los códigos colgados del cuello, eran indescifrables. Y era un sistema de invención del Che, se trataba de sumar números y letras. Sin embargo, pues ese sistema, digamos que desde después de la Segunda Guerra Mundial, cuando salió el tema de los ordenadores, ha quedado como aparcado. Bueno, pues hay muchas cosas que recuperar de ese tema. Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia. Se llama el libro. Es un tema que me apasionó. Localicé una publicación antigua, un librito viejo, me metí un verano en él y bueno, me gustó mucho hacerlo y vamos, quiero decir que es un tema muy atractivo. De 2017, ese libro, 18. Pues enhorabuena, don Carlos, de verdad, su trabajo ha sido maravilloso. Quiero decir que a partir de que terminemos esta entrevista voy a buscar otros libros suyos y los voy a leer con mucho placer. Y si usted me lo permite, podemos hablar también de otros temas como ese de los lenguajes secretos y esos lenguajes encriptados que tal vez es algo que se ha venido haciendo desde que el humano es humano, desde que el hombre es sapiens. Desde siempre se ha venido haciendo eso. Desde luego los jeroglíficos egipcios ya eran encriptados. Con mucho Recuerden, gusto. recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube como Pandemia Misterio en YouTube. Búsquenos también en iVoox como Sentido Radiofónico y puede usted tener el placer de escucharnos o vernos como usted prefiera este y otros programas que tenemos publicados allí. Hoy nuestro invitado hablando sobre el Santo Grial, el
profesor, el investigador Carlos Javier Taranilla de la Varga. Él se encuentra en León, en el norte de España, y pues ya ustedes lo escuchan. Es un placer, es una delicia escucharlo porque es un hombre que ha investigado gran parte de su vida estos temas y tiene la información muy bien organizada y nos la da a entender de una manera sencilla. Es un placer, don Carlos, de verdad haberlo tenido en este programa, conversar de estos temas maravillosos. Espero que no perdamos el contacto y podamos seguir hablando y tertuleando, ya que usted está jubilado, pues tiene todo el tiempo para organizarnos y charlar sobre estos temas que son apasionantes. Muchas gracias y enhorabuena por su trabajo. Si me permite, antes de despedirme, voy a dar yo también mi canal de YouTube, que ahí encontrarán entrevistas sobre todos los libros que he publicado. Carlos Taranilla, en YouTube. Ahí me pueden encontrar en mi canal. Perfecto. Vamos a buscarlo, vamos a ver los videos y vamos a aprender. Don Carlos, un abrazo muy Un grande. abrazo. Un Muchas abrazo desde gracias. esta parte. Nada de nada. Encantado. Un abrazo.